Micrófono y le damos play también a nuestro YouTube porque estamos en vivo en estos momentos desde Éxitos 89.7 desde Maracaibo, Venezuela, a través de en frecuencia modulada, como también en streaming por mundour.com, y esta entrevista quedará colgada, está en vivo en nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. Es Goya. Como le habíamos anunciado al principio, tenemos a la doctora Alejandra Valecillos Luján, médico cirujano y con una amplia experiencia como docente y como miembro, por supuesto, de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y presidente del capítulo zuliano, más todos estos posgrados que tiene. Me encanta que nos visite, altamente recomendada, y sobre todo para hablarnos sobre este tema de inmunología. Hay muchas preguntas frecuentes en este caso y una de las características del médico inmunólogo es que es especialista en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. Se encarga de descifrar las complejidades de este sistema, estudios de moléculas, cómo ahora estamos comprometidos, cómo esa microbiota se conecta con el cerebro. Es que ha sido un despertar de estudios que, bueno, ustedes no se detienen. Bienvenida, doctora Valecillos, ¿cómo está? Gracias, Goya. Un placer estar aquí y, bueno, un honor pues que me hayas invitado para hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es la inmunología. Pues quería decirte que realmente la inmunología sí ha venido en auge desde en la pandemia por el virus de SARS-CoV-2, porque realmente ahí creo que es donde se vio la importancia del sistema inmunológico en enfermedades infecciosas y no infecciosas, porque una vez el SARS-CoV-2 ocasionaba el COVID-19, pero ahora estamos, digamos, enfrentando también el post-COVID. Es decir, todas aquellas alteraciones inmunológicas relacionadas con la infección. Las enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, alergias e intolerancias alimentarias tiene todo que ver con su especialidad. En cuanto a esa pregunta que estaba en el aire, muchas personas dicen, y ya hay estudios confirmados, que personas que sufrieron del COVID, ¿verdad?, han tenido algunos síntomas difíciles, enfermedades autoinmunes que se han disparado, doctora. ¿Cuál es su experiencia en estas investigaciones? Bueno, ciertamente el virus SARS-CoV-2, como otros virus que ya pues coexistían con nosotros, son capaces de originar inmunodeficiencia secundaria. Esto explica en muchos casos por qué, sobre todo los niños, una vez que tuvieron el COVID, que pudo haber sido asintomático, que ese es un detalle muy importante, a veces las mamás no lo identifican como COVID, sino como una infección respiratoria trivial o una fiebre de un día. Bueno, a partir de ese punto empiezan entonces a tener infecciones recurrentes, tanto por virus como por bacterias. Sí, y es esa frase, eso está dando. Sí. Mientras esté en el colegio, eso va a estar dando. Su recomendación, doctora, entonces. Bueno, entonces en este momento incluso hay un término que se ha acuñado recientemente que se llama deuda inmunológica, que se refiere a estos 2 años que estuvieron los niños sin estar expuestos a los otros virus, solamente al SARS-CoV-2. Entonces, una vez que ingresan a su escolaridad normal, pues empieza todo lo que debieron estar en contacto durante 2 años, pues lo están haciendo en meses. Entonces, efectivamente, el pago de esa deuda es infecciones frecuentes de todos los virus, como el sincicial respiratorio, como el adenovirus, como la influenza, que incluso pueden expresarse de una forma más grave que si lo hubieran hecho, digamos, estando en contacto de uno en uno o estacional, como es lo que normalmente nosotros esperamos. Bueno, es mucho trabajo, es muy interesante, ¿no? Por la investigación, porque las reacciones también exageradas en alergias, así que tienen mucho trabajo, y a las madres y representantes y a los mismos maestros, al ver este cuadro, no dejarlos pasar y que vaya al médico para desarrollar un plan de tratamiento. Ahorita en abril se conmemora y se trabaja en la Semana de la Inmunodeficiencia. Correcto. ¿Qué desarrollan durante esta semana del 22 al 29 de abril? Mundialmente, pues ya se han establecido varias organizaciones o sociedades que se han encargado de determinar o de exponer a la población en general los signos de alarma para sospechar inmunodeficiencia primaria.
alguna bandera que pueda indicarnos? Denos unos 3 signos, por supuesto, favor. las banderas rojas, como le dicen Sí. ahora, los red flag. Bueno, uno, en primer lugar, es un niño que tiene 2 o más neumonías en un año, pero confirmadas por un médico y sobre todo radiológicamente. 2 episodios o más de sinusitis, también en un año. La necesidad de utilizar antibiótico-terapia no solamente oral, sino endovenosa, porque si no la infección no cede. Lesiones tipo muguedo o cándida en orofaringe o incluso en piel en niños mayores de un año. Pero no porque esté usando las bombitas, ¿no? Que eso causa Por supuesto, mucho hongo. siempre hay que personalizar al paciente. Son las red flag generales, las banderas rojas, pero digamos que esté acompañado de lesiones en la mucosa oral, pero también en la piel. Sí, pudiera muguet, aftas, tienen varios nombres, sí. Un niño que no crece y engorda adecuadamente a pesar de que se alimenta bastante bien, es otro signo de alarma. Antecedentes familiares, muchas veces las mamás dicen, no, es que mi hermano el tío cuando era pequeño era así, o yo cuando era pequeña tenía, entonces eso también es un signo de alarma. Un paciente que amerita estar hospitalizado y que incluso ha tenido que estar en UCI, en unidad de cuidados intensivos, todos estos banderas pues nos deben alarmar y pues llamar la atención para acudir y hacerse un estudio del sistema inmunológico. La doctora Alejandra Valecillos está aquí con nosotros también ampliando la información de esa semana de la inmunodeficiencia. Y va a haber un primer congreso, doctora. Bueno, sí. Ahora también en ese despertar que tú hablabas, se está hablando mucho de la microbiota, que ese es el conjunto de microorganismos que son bacterias, virus, arqueas, incluso protozoarios que habitan nuestro intestino. Es el más estudiado, sin embargo hay microbiota de piel y por ejemplo, de vagina, etcétera. Entonces, este primer congreso que se va a llevar a cabo el 26 y 27 de abril en la ciudad de Caracas, en el Lido Hotel, pues relaciona todo lo que tiene que ver la microbiota con el sistema inmunológico. Existen, va a haber temas variados, pero hay uno de esos porque para darles para entender más o menos, la microbiota intestinal de alguna manera educa a nuestro sistema inmunológico. El 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino, entonces imagínense que lo pudiéramos modificar o modular, pues eso sería una ganancia inmensa, sobre todo en este contexto que estamos de niños que se están enfermando muy frecuentemente, claro, e incluso adultos también. ¿Quién iba a pensar que la investigación iba a dar allá en un sitio donde mucha gente no quiere ir, ¿verdad? Donde están todos esos desechos. Cuando usted comenzó a estudiar en la Universidad del Zulia, todavía no se hablaba de ese segundo cerebro o ese segundo... No, todo esto es muy nuevo. De hecho, antes la microbiota se llamaba flora. Claro, que cuando uno pasaba después de un tratamiento de antibióticos decían hay que recuperar la flora con un medicamento, comiendo mucho yogur. Exacto, con probióticos, prebióticos y bueno, ahora pues sabemos que la alimentación realmente es el pilar fundamental para tener una microbiota saludable y si esta microbiota está bien, pues secundariamente nuestro sistema inmunológico también va a ir bien. Pero es que todo está relacionado. Qué bueno que las investigaciones nos han traído esto. También, por supuesto, muchas personas trabajan, vamos a decir, en solitario. Por ejemplo, alguien habla sobre lo del gluten, como el gluten, pero la relación tiene que ver con alergias, incluso con espectros. Es tan amplio y tan interesante como la alimentación pues y la investigación ha dado con estos detalles. Así que la microbiota entonces está siendo investigada aún más, hay más estudios fuera, hay acceso a esa información. Bueno, por supuesto, nosotros lo estudiamos siempre desde el punto de vista clínico en primer lugar, pues los síntomas que tiene el paciente, cómo está relacionado eso con su alimentación, pero efectivamente sí existen test mucho más específicos que pudieran darnos luces pues sobre la disbiosis, que es este desbalance que hay en las bacterias intestinales y por supuesto tratar el problema de un punto de vista más objetivo, que es lo que yo le digo a los pacientes. Cuando tratamos al paciente desde el punto de vista clínico, que quiere decir que no tenemos ningún examen, podemos hacerlo por los conocimientos que ya tenemos de los estudios, de lo que debe estar pasando allí. Pero cuando ya el diagnóstico se hace de laboratorio u objetivo, ya podemos ir como que es una medicina de precisión, así se llama. Vamos exactamente al problema y trabajamos en función de eso para que el paciente mejore. No, incluso la relación que hay ahora entre lo que consumimos, cómo se cosechó ese alimento, cómo se crió ese animal,
cómo está evolucionando. O sea, el ecosistema totalmente cambió en la Tierra y en este mundo interno, que pudiésemos decir que son vidas, y es demasiado, es un planeta dentro de nuestro cuerpo. Es un total planeta. Como ha dicho usted, tenemos una fauna en un sitio, en otro. Incluso cerebralmente también ya se sabe de los habitantes, moléculas que viven allí para tenernos al día. ¿Ha visto usted acaso, doctora, en las investigaciones o lo ha visto en un diagnóstico o un tratamiento de alguna enfermedad? Severos daños por mala alimentación, no solamente en intestino, sino también cerebralmente, que se proyectan como una alergia. Se diagnostica como una alergia. Sí, bueno, varios puntos. Eso que dijiste de que tenemos como un mundo, un planeta, realmente el número de microorganismos que representan la microbiota superan por millones nuestras células. Entonces, realmente son ellos los que mandan y deberíamos tenerlo pues controlado. Que sean nuestros aliados. Y que sean felices. Y que no sean nuestros enemigos. Correcto. Exactamente. Que ellos, si ellos están bien, nosotros también estamos bien, que somos el portador, en primer lugar. En segundo lugar, sí. Por ejemplo... O sea, que nosotros somos un vehículo de células y millones y millones. O sea, no son ellos, somos nosotros los que somos los que los llevamos. Y los llevamos bien o los llevamos mal. Exactamente, somos un vehículo, nosotros los portamos y los necesitamos además. Ellos necesitan de nosotros para alimentarse, pero nosotros necesitamos de ellos porque producen moléculas, digieren también, sirven también como de comunicación entre lo que estaba diciendo, intestino, cerebro, por ejemplo. De repente no lo hacen tanto desde el punto de vista de traspolarse hasta allá, porque una bacteria en el sistema nervioso central es una infección, pero sí a través de esas moléculas inmunomoduladoras que favorecen. Por ejemplo, lo que me preguntabas, ahorita la ansiedad, la depresión, hay varios estudios que relacionan la microbiota intestinal con los efectos en el sistema nervioso central. Interesante. Entonces, realmente la microbiota está en todo. Y por supuesto, el sistema inmunológico está en todo. Yo siempre le digo a los colegas y que cuando pues tienen una enfermedad que ya tiene un protocolo de tratamiento establecido, llámese hipertensión, llámese cáncer, cualquiera de ellos. Cuando el paciente no responde de la forma esperada, siempre, yo es lo que sugiero, obviamente soy inmunólogo, pues hacer ese estudio inmunológico para darle ese plus o investigar por qué este paciente no está respondiendo como el resto. Y eso aplica para todas las patologías. Por eso mismo, porque entonces tenemos que modular el sistema inmune, probablemente también tenemos que modular la microbiota, y así el fin último de todo médico es que su paciente esté bien, que su paciente tenga una buena calidad de vida. Oye, entonces tenemos en el cuerpo, entonces, luego de tantas investigaciones, mucha gente decía que el control central estaba en el corazón. Luego pasó, el control central está en el cerebro. Pues no. Hay varios controles que están comunicándose entre ellos, pero definitivamente se acaba de informar a través de la doctora Alejandra Vallecillos, que nos visita, que hay un gran control central en intestino. ¿Delgado, grueso? ¿Se habla más del delgado? Generalmente la microbiota está repartida y difiere también, o sea, va variando las poblaciones desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. ¿Y migra? Sí, evidentemente esto es algo dinámico. Tanto así que una de las enfermedades que ya se conocen es el SIBO, que es el síndrome de crecimiento exagerado en el intestino delgado. Porque el intestino delgado necesita tener un número de bacterias colonizadas por un número de bacterias y unas bacterias específicas. Pero los intestinos son larguísimos. ¿Cuánto es el largo del delgado? Bueno, entre todos se habla más o menos como de 2 metros. 2 metros Hay y medio. muchos bichitos ahí. No, billones, por eso, que ellos realmente, o sea, tenemos más elementos de microbiota que células. Y por eso es que tenemos que mantenerlos contentos. Cónchale, como aliados, esa es mi palabra. Fíjense que incluso una de las preguntas frecuentes que me llegaron porque usted venía, hablaban de que les habían diagnosticado pues una alergia que no la tenía luego del COVID. Por ejemplo, dice, ay, yo no puedo comer pan ni puedo comer leche. Y la gente se burla y dice, ay, estás como la gente que ahora no puede comer lácteos ni puede comer carbohidratos. Sí, creen que es una moda. Sí. Ajá. Y no es así. No, ¿Por qué? No es ya así. está confirmado. Sí, bueno, realmente ya se sabe que el SARS-CoV-2 es capaz de alterar la función normal del intestino, desde muchos puntos de vista. En primer lugar, altera la microbiota, es decir, las bacterias que deberían estar
son modificadas. En segundo lugar, las células del intestino, que se llaman enterocitos, son como unos bloques que deben estar pegaditos unos a otros, dejando solamente absorber los nutrientes. El SARS-CoV-2 es capaz de interrumpir esta unión intercelular o separarla, y entonces favorece la introducción de macromoléculas. Nuestro intestino no está preparado para macromoléculas, está preparado para nutrientes que ya son digeridos y es lo que se absorbe y utilizamos para reparar nuestros músculos, etcétera. Increíble. El SARS-CoV-2 altera eso, y ya desde ese punto de vista tenemos entonces la explicación para intolerancias o alergias alimentarias. Tenemos también para inmunodeficiencia secundaria al SARS-CoV-2, e incluso también es la puerta, por llamarlo así, porque así es de entrada, para el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ahora, doctora, estas terapias inmunomoduladoras, inmunoterapia, ¿qué significan? Depende del contexto. Por ejemplo, en alergia, inmunoterapia se refiere a lo que la gente conoce coloquialmente como vacuna. Es una inmunoterapia alérgeno específica. Es decir, si usted tiene alergia a los ácaros del polvo, se le administra vacunas, que consiste básicamente en un extracto de ácaros del polvo de bajas concentraciones que van aumentando para que usted se haga tolerante. Lo mismo se puede hacer con los alimentos. De hecho, a mí en mi consulta no me gusta, por supuesto siempre hay que restringir en un inicio, pero la idea es mejorar ese intestino, esa microbiota, utilizar en muchos casos inmunoterapia oral para alimentos para que el paciente lo reintroduzca en su alimento. Chocolate, generalmente, maní. bueno, generalmente cuando yo hablo de alimentos son alimentos. Sí, o sea, no es dulcito. Me baso sobre todo en los lácteos, ¿verdad? Uh-huh. En el huevo, que me parece un alimento excepcional, pero hay personas que tienen problemas ese es con otro el huevo. también que ha logrado las primeras páginas y el protagonismo. En mis tiempos, aguacate tiene mucha grasa, huevo solamente la clara. Resulta que ahora te piden que tengas 3 huevos en la mañana para mayor proteína y que puedas consumir más aguacate para más proteína. Pero esto lo ha traído los estudios, porque así como la ciencia investiga, como cambian los alimentos, también cambia el ser humano, y bueno, como estamos hablando de esta comunidad de moléculas, uh-huh, también ya están manifestándose. Doctora, hay muchas preguntas, pero quiero agradecerle que haya venido, sobre todo para anunciarlo sobre este primer congreso durante la semana de la inmunodeficiencia. Sí, va a ser el 27-28 de abril en Caracas, en el Hotel Lidotel, en el marco, porque eso justamente desde el 22 hasta el 29 es la semana de inmunodeficiencia. Última pregunta, yo sé que nos tenemos que ir con la doctora Valecillos, que ha estado súper interesante como médico inmunólogo. ¿Cómo, así como estamos hablando de una mala digestión o una mala excreta, la dermis, cómo se comporta precisamente la cara o el cuerpo con esta situación inmunológica o de alergias? Bueno, para la piel realmente es nuestro órgano más extenso y es el órgano que está visible. Y es como que el que más anuncia cosas. Claro, ¿no? Exactamente. De hecho, desde el punto de vista de mi, digamos, de mi ejercicio, la piel indica muchas cosas que están pasando en el intestino. Entonces, es un reflejo un poco más fácil de ver, porque quien mira el intestino por dentro es el gastroenterólogo cuando hace un estudio endoscópico. Claro. Pero ya la piel de las personas nos indican o nos dan unas señales de lo que puede estar sucediendo en el intestino para entonces abordarlo desde ese punto de vista. Incluso sin que el paciente sienta síntomas gastrointestinales. Interesantísima esta conversación, nos tenemos que ir, pero doctora, por favor, díganos dónde podemos conseguirla, dónde está su consulta, o si tiene un teléfono, un WhatsApp para solicitar mayor información, o una red social. Por supuesto. Bueno, trabajo en la Clínica Paraíso, que está en la Avenida Universidad. Mi teléfono de contacto para citas es el 0414-648-4668. Mi Instagram, que realmente no estoy muy activa, eso es una tarea pendiente que tengo. Bueno, pero por el DM sí lo revisa, por si acaso alguien pide una consulta. Es doctora Alergias. Doctora Alergias. Sin punto. Sí. DRA. Sí, DRA sin punto y sigue Alergia. Entonces, bueno, esa es la manera de contactarme y bueno, estoy a la orden para cualquier otro momento que nos va a representar allá en ese congreso. Por supuesto. Voy a estar dando una charla el día 27 de abril
Mi tema va a ser hipersensibilidad a medicamentos y microbiota. Muy bien, doctora, felicitaciones. Me encantó conocerla. Creo que va a venir más y más y más porque quedó mucho en el tintero. Bueno, ya salió el siglo XX. Quedó muchas preguntas pendientes en las redes sociales. Pero esta entrevista queda colgada en nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones, como también lo pudieron disfrutar en mi live @esgoya plus. Bendiciones, doctora, que esté bien. Gracias, que tengan un buen día.